5 nombres importantes en la Biblia que nos hablan del Espíritu Santo, 5 nombres que se le dan a Él como Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan ustedes? Yo lo recuerdo muy bien, todo esto, pero mayormente me acuerdo del primero, es el que mayormente, Espíritu Santo, ¿verdad? Es el nombre, ¿qué nombre se le da al Espíritu Santo? Espíritu Santo. Entonces ahí está, el nombre del Espíritu Santo se le llama Santo. ¿Sí? También vimos otro espíritu, otro nombre que se le da al espíritu, el espíritu de gracia, el espíritu de gracia. La Biblia dice que da mayor gracia. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes a veces no caemos muy bien. ¿Sí? A mí me ha pasado que hay personas que no les caigo muy bien. ¿Sí? Yo les conté, creo que la semana pasada, de un niño que yo no le caía muy bien. Y no solamente a él, fue a otros. Les tuve que pegar para que yo les cayera bien. Y ya después de pegarles ya les caí bien. Pero bueno, eso fue que tuve que hacer yo en aquellos años que no era creyente, pero a veces no tenemos esa gracia, la gracia de Dios, y esa gracia, como la Biblia menciona, también tiene que ver con la salvación. La gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es el espíritu de gracia en nosotros, hermanos. Por eso es importante que ninguna persona rechace al Espíritu Santo, porque es un espíritu de gracia, es gratuito. No nos cuesta nada creer en Cristo como nuestro Salvador personal, solamente aceptarle en nuestro corazón. Y las personas que no aceptan a Cristo, que rechazan a Cristo, pierden esta gracia, este espíritu de gracia en la vida de nosotros. También vimos otro espíritu que es un poquito diferente, también se le llama el espíritu de fuego, el espíritu de fuego. Al Espíritu Santo se le llama el espíritu de fuego. ¿Y qué hace el fuego, hermanos? Consume, ¿verdad? Quema, purifica, limpia. ¿Sí? Yo no sé qué cosas tiene que limpiar en nuestro carácter, ¿verdad? Todavía el Espíritu Santo en nosotros tiene que ir limpiando. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, produce ese ardor, ese deseo, como cuando te emocionas con algo. No sé con qué te emocionas, con tu esposa, con tus hijos, con un pastel, con una comida. Checho decía hace ratito de su esposa, mi esposa me va a preparar una comida. Cuando él dijo esto, yo dije, ay, también la mía me va a preparar, dije yo, dentro de mí, no lo dije, pero ya te lo estoy diciendo. Pero así, con algo rico que te emociona, ¿no? Algo que te emociona, algo rico que uno pueda comer. Y hermanos, el espíritu de fuego es algo que produce en nosotros. Este espíritu de fuego, hermanos, consume aquellas escorias, aquellas cosas que nos estorban, y el Espíritu Santo hace en el corazón de nosotros, quemando toda inmundicia, todo lo malo en nosotros, en nuestro corazón, y nos da esas ganas de ir y predicar el Evangelio como los misioneros, hermanos. Sí, los misioneros van y hacen la obra. Ahorita, como mi esposa hace ratito decía, parece que tenía fuego en su corazón mi esposa, diciendo que quiere ir a Chiapas y se emociona todo. ¿Por qué? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de fuego en nosotros, queriendo hacer la obra. Y tú te levantaste con ese espíritu hoy, por eso estás aquí. Sí, porque te dieron las ganas de levantarte y venir a la casa de Dios y estar aquí delante de Él. Estudiamos este nombre importante del Espíritu Santo. Vimos uno más, el Espíritu de todo lo contrario a la mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, pero tenemos el espíritu de la verdad, hermanos. Entonces tenemos que hablar la verdad, tenemos que decir la verdad. Y dicen que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Y a veces cuando nos dicen la verdad y el espíritu de verdad, más tiene que uno que decir la verdad. Sí, aquí, discúlpeme, no estamos para darle contentamiento a ninguno de nosotros. Aquí el importante es Cristo, el importante es Dios. Sí, la semana pasada que estaba yo enseñando acerca de por qué nos congregamos, les enseñaba a los que estamos ahí que una de las cosas importantes es porque Dios está aquí presente. Dios está aquí presente, por eso me congrego, por lo cual asisto a la casa de Dios. Sí, yo sé que las mujeres que estaban aquí, o las damas que están aquí teniendo discipulado, están teniendo otro tema, pero yo ya voy en otro tema, allá con los varones. Sí, pero ya al final nos vamos a emparejar mi esposa y yo. No sé quién acabe primero, pero ahí vamos los dos avanzando, una parte y otra. Pero, hermanos, Dios está presente y eso es la verdad, hermanos. Que Cristo está presente y por eso nos congregamos, porque tenemos un espíritu que es de verdad. El espíritu de verdad, hermanos, dice la Biblia, el cual el mundo no le conoce y ni le ve, pero nosotros le conocemos, nosotros le amamos, nosotros le servimos. Todos los que hemos aceptado a Cristo nos damos cuenta que el Espíritu Santo ahora nos estorba.
en nuestro corazón para que ya no digamos mentiras, ¿verdad? Ya no decimos mentiras, ya las tratamos de evitar. Vamos en contra de la mentira y tenemos que decir la verdad, hermanos, ¿sí? Y a veces, bueno, hay que ser sabios también para decir la verdad, ¿no? Hay que saber decir las cosas, hay que tener tacto, cuidado, hermanos, ¿sí? Cuando vamos a decir la verdad, tengamos ese cuidado, la verdad de las cosas, hermanos. Tenemos este espíritu de verdad en el cual las cosas, hermanos, se van aclarando todo, Dios va manifestando de una manera muy especial y esto lo hace el Espíritu Santo. Por último, vimos el espíritu de vida. Por eso ya no hay ninguna condenación para todos los que tenemos a Cristo, porque ahora tenemos el espíritu de vida, ese espíritu de vida eterna, ese espíritu que nos da esa vida y que nos vivifica y que nos hace que nos levantemos a pesar de cualquier situación o lo que pase en nuestra vida. Sí, yo estoy pensando en cuando nosotros tenemos vigor, tenemos salud y todo, las cosas marchan bien, pero ya cuando empiezan las complicaciones y cuando dices, ay, ya me duele aquí, ya me duele allá, y decimos, pues gracias a Dios porque tengo vida, ¿no? Tengo el espíritu de vida que me levanta para que yo pueda continuar adelante. Entonces, todos esos nombres son importantes, aplicables a nuestro corazón, a nuestra vida. El Espíritu Santo produce en nosotros, pues, santidad en nosotros. El Espíritu de gracia produce esa gracia que muchos de nosotros no tenemos, pero Dios nos va dando, ¿qué? Gracia. También ese espíritu de fuego, que necesitamos echarle como cuando se prende un pastizal, ¿no? Se prende con una chispa y empieza a quemar todo. Así nosotros, hermanos, tenemos que llevar ese fuego de Dios a los corazones que lo necesitan. El espíritu de verdad, hermanos, rechazando toda la mentira, cualquier mentira, hermanos, ahora tenemos que practicar la verdad. Ahora tenemos que decir la verdad, ¿sí? Con amor. A lo mejor le tengas que decir la verdad a tu esposo. Mira, mi amor, esto no es así. O a tu esposa, mira, mi amor, pero usa tacto, ten cuidado. Dile la verdad, pero aprende a decirle las cosas verdaderas, ¿sí? No seas rasposo, ¿sí? No seas así. Di la verdad, pero hay que tener tacto, hay que tener cuidado cuando decimos la verdad, hermanos. Pero tenemos ese espíritu de verdad en nosotros y ese espíritu de vida. Vimos, por lo menos la semana pasada, 5 nombres importantes. Hoy estudiaremos otros 5. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias para comenzar nuestro tema de esta tarde. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Ok? ¿Alguien me da su tiempo por ahí? ¿Alguien me puede decir su hora más o menos? La una con 2 minutos. Perfecto, estamos excelente en el tiempo. Capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4. Aquí tenemos otro nombre importante para nosotros del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura. Si ya estamos ahí, vamos a leer ese versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces encontramos que el espíritu que habitaba o que habita en el ministerio y en la vida de nuestro Señor Jesucristo es importante. Es este espíritu que se menciona aquí, que dice el Señor que estaba sobre él. ¿Sí? Y todos nosotros necesitamos este mismo espíritu, un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento. El Señor Jesucristo necesitaba sabiduría, hermanos, para poder vivir en su ministerio, en su vida. Y necesitaba este espíritu en su vida como nosotros lo necesitamos. Tenemos este espíritu de sabiduría. Por eso dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los... ¿Qué hacemos con los pobres, hermanos? Tenemos que darles, ¿qué? Buenas nuevas, ¿sí? A lo mejor tú digas, no, es que yo quiero darle una despensa. Bueno, está bien que le des una despensa, no tiene nada malo que le regales frijolito, arroz, leche, algo, no es malo. Pero en medio de eso, oye, dale la salvación, dale un folleto en el cual él pueda creer en Cristo como su Salvador. Es lo más importante, que él sea salvo, que ella pueda ser salva y que pueda tener esas buenas nuevas en su vida. Y esto se llama sabiduría. ¿No dice así el libro de Proverbios? El que gana almas es sabio. Entonces,
Si tú y yo necesitamos este espíritu de sabiduría y también de conocimiento. Hay cosas que tenemos que ir conociendo. Por eso es importante cada vez que nos reunimos, hermanos, porque vamos adquiriendo ¿qué? Conocimiento de las cosas de Dios, de su voluntad para nuestra vida. Hermanos, este era el espíritu que operaba en la vida del Señor Jesucristo en su ministerio. Y ustedes se darán cuenta que en su ministerio Él necesitaba conocimiento y necesitaba sabiduría. Muchas ocasiones se le presentaron situaciones y Él tenía que actuar con sabiduría y con conocimiento. ¿Recuerdan la mujer adúltera? Todos querían ¿qué? Apedrearla, ¿no? Todos querían, vamos a apedrearla. ¿Y qué vamos a hacer con este hermano? Pues vamos a... ¿Qué les parece esto? ¿No, verdad? Debemos nosotros amar a nuestro... Decía alguien, amar a tu próximo, no a tu prójimo, ¿no? Entonces, ama a tu prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo. Hermanos, debemos nosotros actuar con sabiduría. Este espíritu de Dios, hermanos, y de sabiduría y de conocimiento está en nosotros, vive en nosotros. Y por eso dice la Escritura aquí en este verso, el Señor Jesucristo mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Debes de creer esto, debemos creer esto, que el Espíritu está sobre nosotros. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, el Señor en su ministerio dice que estaba ungido para dar buenas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de... hay personas que están quebrantadas en su corazón, ¿sí o no? Todo le ha salido mal, todo le ha fallado, y prueban una cosa, y ya. Pero van a Dios, ¿y qué hace Dios? Dios los empieza a sanar, Dios los empieza a ayudar, te utiliza a ti y a mí, y uno tiene que ir guiando a estos hermanos que están quebrantados de corazón, están quebrados, y hay que levantarlos y decirle, mira, vamos a seguir adelante, hay que echarle para adelante, hay que buscar a Dios. Oye, pero ya estoy cansado, ya estoy grande. Pues sí, aunque estés grande, si tú le das tu corazón a Dios, tú puedes servir a Dios con todo tu corazón. Necesitamos sabiduría. Sí, entonces tú y yo necesitamos este espíritu, lo tenemos en nosotros y hay que utilizarlo, hay que utilizar la sabiduría y el conocimiento, dos cosas importantes. Hay que conocer, sí, me gusta cuando yo platico con alguien que conoce y que sabe, eso a mí me gusta, digo, el que sabe, sabe, sí, podemos reconocer esto, sí, aún puede ser alguien que compone zapatos, alguien, un reparador de calzado, y cómo viene, mete la agujita y lo hace. Tiene el conocimiento, sabe cómo hacer las cosas. Se necesita el conocimiento también. El Espíritu Santo nos da conocimiento y nos da sabiduría. Necesitamos nosotros utilizarla. Es lo que el Señor, hermanos, en su ministerio hizo. Miren lo que más dice ahí. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva, hermanos, por el pecado. Las tiene cautiva. Y viven cautivos en el pecado y tenemos que darle libertad a través de Cristo Jesús, que acepten a Cristo como su Salvador. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? A dar vista a los ciegos. Miren todo lo que está aquí, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos. Todo esto, hermanos, lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros, de nuestra vida. ¿Sí? Ahora podemos decir que en Cristo estamos libres, ahora en Cristo tenemos paz, tenemos tranquilidad, tantas cosas, pero necesitamos este espíritu de sabiduría y de conocimiento que operó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él lo necesitó, hermanos, nosotros también, hermanos. Necesitamos sabiduría y necesitamos conocimiento en nuestra vida como creyentes para poder preparar un mensaje, hermanos. Necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos su conocimiento para poder predicar un sermón de parte de Dios en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, el verso de memoria que aprendimos el día de hoy. ¿Recuerdan? Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a este verso, si ustedes quieren recordarlo. Ahí está en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí encontramos otro nombre. Es el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Jesucristo, Dios el Padre, hermanos, hicieron una promesa.
nos dice la Biblia en el libro de Juan que no nos dejaría huérfanos y que nos dio una promesa. Cuando yo me vaya, dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, hermanos. Es la promesa del Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y en lo final es muy importante, y habiendo creído. Eso es importante, tú y yo es necesario que hayamos creído en él. Luego dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y creo que en otro tema decíamos que el sello en un documento es muy importante, porque si no, no tiene validez. Entonces, así en nuestra vida, hermanos, el Espíritu Santo sella nuestra vida. Es el cumplimiento de esa promesa que hizo Cristo, que hizo el Padre. Cumplió su promesa al enviarnos al Espíritu Santo, un espíritu de la promesa. Ese es su segundo nombre que estamos mirando hoy, el Espíritu Santo de la promesa. También, hermanos, no solamente produce en nosotros esta promesa, sino también, hermanos, él, al decir que es el cumplimiento de la promesa, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es que Él va a cumplir todas sus promesas en nosotros, hermanos. Sí, tú y yo podemos mirar en la Biblia cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros como creyentes, y quiero decirte que aunque nosotros fallemos de alguna forma, Dios cumplirá sus promesas. Así lo hizo en el tiempo de Cristo. Los hombres fallaban. No le falló ese hombre importante en la Biblia llamado Pedro, ¿sí? Cuando sacó la espada y vino y le cortó la oreja a Malco, cuando lo negó por lo menos 3 veces, pero el Señor prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Así estará con nosotros. Dios va a seguir cumpliendo sus promesas, aún independientemente, hermanos, ¿sí?, de nuestras fallas, aún independientemente de nuestra debilidad, hermanos. Él ha prometido, Él nos da la seguridad que cumplirá sus promesas en nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Hay muchas promesas. Por ejemplo, hoy que cantábamos la rondalla, una de las promesas es que Él volverá. Él prometió volver. Él va a volver pronto, pronto volverá. Sí, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos volverá por nosotros, sus hijos. Dice que su promesa es que nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Cuántos dicen así, amén? Que tu cuerpo sea transformado, que ya no sienta la dolencia. Ya no me va a doler la asiática, no sé. Es lo que te duele. A mí me duele el izquierdo, el pie derecho, de este dedito de mi pie izquierdo. Ahí me toco y digo, siento bien rico cuando me soba a mi esposa o me soba a mi hijo, no sé, ahí siento bien sabroso, hermanos, porque ya empiezan esos dolorcitos ahí. ¿Y saben qué? Cuando ya se ha transformado, ya no me dolerá nada. Qué bonito será esto, hermanos. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque Dios cumplirá sus promesas. Él prometió que vendrá por nosotros y cumplirá sus promesas. Por eso dice la Escritura en ese verso, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios hizo una promesa, que Él cumpliría sus promesas en nosotros, hermanos, y las cumplirá y las seguirá cumpliendo. Él siempre cumple su palabra, Él siempre cumple sus promesas. Entonces, al darnos este sello, quiere decir que Él está confirmando y diciendo que sus promesas las cumplirá en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque este sello nos da la validez o nos da la garantía, hermanos, de que Él cumplirá sus promesas. Él no va a romper sus pactos, hermanos, sus pactos para con nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos casamos y decimos prometo en las buenas y en las malas? Y ahí estamos ahí, ¿no? Hermanos, a veces nosotros fallamos en esos pactos, pero Dios no. Dios sí cumple sus pactos. Dios sí cumple, hermanos, lo que Él prometió. Él sí lo hace, hermanos. Él sí lo hará. Él cumplirá, porque dice aquí el verso, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hermanos, si Dios hace una promesa, hermanos, Dios es bien caballero y Él cumplirá sus promesas en ti y en mí. Él las cumplirá. Creo que el libro de Corintios nos dice que sus promesas son sí
y sí, y luego dice amén, amén. O sea que así sea, así va a suceder. Dios cumplirá su promesa, porque este es otro nombre que se le da en la Biblia. Es el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces Él nos da esa seguridad. Yo como creyente puedo estar seguro que Él cumplirá sus promesas en mí. Por eso los misioneros están seguros. ¿Qué creen? Porque Dios va a cumplir sus promesas con ellos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Dios va a utilizar todos los elementos que tenga en el mundo para cumplir sus promesas, hermanos. Dios cumplirá sus promesas en cada creyente, en cada hijo de Dios. Por eso es importante que tú y yo miremos las promesas en la Biblia. Miremos cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios. Qué importantes son esas promesas para nosotros. Llevamos dos nombres: espíritu de sabiduría y de conocimiento, espíritu de la promesa, dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Aquí tenemos otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Allá por Hebreos, Primera de Pedro, Hebreos, Santiago, luego sí, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si estamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ya estamos ahí. Dice la Escritura: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Espíritu de gloria, dice la Escritura aquí, ¿verdad? Sí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios en nosotros. Por cierto, ¿qué es gloria? ¿Qué es gloria, hermanos? ¿Qué significa gloria? Sencillamente significa carácter, hermanos. Es el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Es la gloria de Cristo en la vida de nosotros, hermanos. Es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, esa gloria, hermanos. Sí, los pastores, hermanos, nos pone a veces, o a ti como creyente nos pone en lugares de honor, hermanos, en lugares importantes, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Y si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar, porque ese es este espíritu de gloria que reposa y que está en nosotros, como dice aquí el versículo. Por eso dice la Escritura, hablando de las pruebas o de los padecimientos en la vida cristiana, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces el Espíritu Santo reposa en tu vida y en mi vida. Cuando te pasan cosas, dificultades, y tú dices: ay, creo que la vida cristiana es complicada, pastor, porque hay pruebas, hay dificultades. Pues sería todo diferente si todo fuera tan sencillo, ¿no? ¿Qué chiste tendría? No tendría ninguno. Pero hermanos, gracias a las pruebas, a las dificultades, el Espíritu de Dios opera en nosotros. Y es el carácter de Cristo que sale en nuestra vida. Es el carácter de Dios, esa gloria de Dios, hermanos, en nosotros, en nuestra vida. ¿Sí? Antes en nuestra vida, hermanos, salían malas cosas, hermanos. La gente nos podría mirar actuando de maneras diferentes, desagradando a Dios. Pero ahora es la gloria de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros como creyentes. Por eso este espíritu de gloria es muy importante. Cuando alguien te dice algo, ¿qué pasa? Bueno, a mí me han dicho, no sé qué te han dicho a ti, pero cuando alguien te ofende con algo, o te dice algo, o te insulta, ¿qué haces tú? Te pones bravo o brava, ¿no? Para empezar, digo, se te sube el calorcito a la cabeza. A mí me han dicho, dice: oye, tú, pastor, eres de mecha corta. Y le digo: pues creo que sí, creo que sí. Le digo: se me ve cuando algo no me gusta, no puedo ocultarlo en mi cara. Yo quisiera no ocultar mi cara para que no vieran lo que me desagrada realmente. Pero hermanos, es el espíritu de gloria de Dios en nosotros, hermanos, cuando nos detenemos y no respondemos nada y nos quedamos mudos. Y ya después, pensando en las cosas, uno dice: le hubiera yo dicho esto, hubiera dicho otro. Pero gracias al Espíritu de Cristo, su carácter, que ahora ¿qué? Dios empieza ¿qué? A calmarnos, a controlarnos.
a que no perdamos ¿qué? La cabeza, a que pensemos antes de responder, hermanos. Ese es este espíritu de gloria, hermanos. Por eso, ¿qué es gloria? Sencillamente es el carácter de Dios en nosotros, hermanos, que se produce en la vida de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cuando somos vituperados, cuando somos ofendidos, porque dice el mismo verso, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificados. Al grado que te digan, tú eres bien manso. Oye, tú aguantas todo. A mí me han dicho esto. Es que tú aguantas todo. Pues creo que sí, digo yo. Porque ¿qué está mirando la gente? Es el carácter de Dios en nosotros. Cuando tú sales de tus casillas, ¿qué crees? Dios tiene que trabajar ese carácter en tu vida y en mi vida. Dios tiene que ir ayudándote a ¿qué? A que vaya uno madurando, a que uno no actúe, hermanos, como antes actuaba. ¿Sí? ¿Cómo actuabas tú antes? ¿Cómo actuaba yo? Bueno, creo que sin Dios, hermanos, actúa uno mal, ¿verdad? Pero ahora teniendo a Dios, actuamos con el carácter de Cristo. Este es este espíritu de gloria en nosotros, como dice la Biblia. Parte de ellos, hermanos, Cristo, Dios es blasfemado. Pero por nosotros los cristianos es ¿qué? Glorificado. Ahora nosotros glorificamos el nombre de Dios, alabamos el nombre de Dios. Llevamos 3 nombres, ¿verdad? De sabiduría y de conocimiento, el Espíritu Santo de la promesa y el Espíritu de gloria. Primero a los Corintios, capítulo 3, por favor, versículo 16. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. No sé qué tenía esa cochinita, pero estuvo muy buena. Creo que el picocito todavía lo siento ahí. Sí, creo que es ese espíritu de fuego que ya vimos anteriormente. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí tenemos otro nombre del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, dice la Biblia, o de Cristo también, hermanos. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, aceptamos a Dios y recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice la pregunta aquí, ¿no sabéis que sois templo? O sea, ¿qué eres tú, Andrés? Tu cuerpo ahora es un templo ¿de quién? De Dios. Dios habita en tu templo. Sí, en tu vida, en cada corazón de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo ahora habita, vive en nosotros. Y se llama aquí, el título que se le da, es el Espíritu de Dios, hermanos. Qué importante, hermanos, tener este Espíritu de Dios en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Qué importante estar seguro de nuestra salvación, de que hemos creído en Él como nuestro Salvador y que tenemos este Espíritu de Dios y este Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos capítulo 8, por favor. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 8, ahí para atrás tantito. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Si ya estamos ahí, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, qué importante que tengamos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo se hace esto? Pues sencillamente cuando creímos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aceptamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando tú creíste en este Dios, hermanos, esa es la forma en que hemos recibido este Espíritu de Dios y este Espíritu de Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos representa a todos nosotros, hermanos. Son los dos, hermanos, que viven en nosotros, en nuestro corazón. Por eso dice el verso, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, hermanos. Entonces, qué importante saber que Él mora, que habita y que está en nosotros, está en tu corazón y en mi corazón. Qué importantes estos nombres para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Por eso, hermanos, ya no podemos ser iguales.
Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora ¿quién va guiando tu vida? Dios, el Espíritu Santo, Cristo mismo. ¿Sí? Me gusta ese canto que dice, y la barquilla va al Señor. ¿Recuerdan el canto? Ese canto donde la barca, hermanos, el barco de nosotros ahora va guiado por Cristo, por Dios. Es el Espíritu Santo que va guiando la vida de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. ¿Sí? Ese Espíritu de Dios y de Cristo, hermanos. Por eso, si alguno no lo tiene, no es de Él. Así de sencillo. O lo tienes o no lo tienes. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, decimos, ¿lo tienes o no lo tienes? Oh, es que yo pienso, es que yo opino. Es que yo ya esto, yo ya lo otro. No. ¿Lo tienes o no lo tienes? Así de sencillo. ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes a Dios? ¿Tienes a Cristo? Ahora el Espíritu Santo vive y mora en tu corazón. Regresemos a 1 Corintios capítulo 3, por favor. Versículo 16, perdón. Capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis? Es la pregunta. ¿No sabéis? 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? Hermanos, ahora mora en nosotros, vive en nosotros, está en nosotros este Espíritu de Dios y este Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón, en nuestra vida. Qué importante para ti y para mí que ahora vive y mora en nuestro corazón, hermanos, en nuestra vida. ¿Sí? Y tú lo vas a notar esto en tu vida como creyente, cuando mora el Espíritu de Dios, porque después de que aceptas a Dios en tu corazón, jamás serás igual. Jamás somos iguales, hermanos, después de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aún con todas nuestras deficiencias, aún con todas las complicaciones, aún con todas las pruebas que pasemos en nuestra vida como creyentes, ahora tenemos el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Por eso, la pregunta del apóstol Pablo en este pasaje, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No lo sabes? Dios quiere que lo sepamos, que sepamos que ahora somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está en nosotros, hermanos, para siempre, hermanos, para siempre, jamás se saldrá de nuestro corazón, mora, vive, está en nosotros para siempre. Vamos a ver nuestro último nombre, por favor, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 16. ¿No dijeron amén? Okay, ya están despertando. Juan capítulo 14, versículo 16. Nuestro último nombre que vamos a ver aquí en el capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice la escritura, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí tenemos otro nombre importante, se le llama el Consolador, hermanos. El Espíritu Santo es el Consolador. A lo mejor a ti como esposa, tu esposo no te entiende, ¿sí? A lo mejor tu esposa tampoco te entiende a ti como esposo. A lo mejor te pase. No me entiende mi esposa. Y yo no entiendo a mi esposa tampoco, porque te puede pasar lo uno o lo otro, ¿sí? No, creo que no. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo sí es ese consolador que te dice, mira, así es Él, así lo escogiste. Ese es lo que tú pediste, ese es lo que tú tienes, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo llega a ser en tu vida un consolador, alguien que está a tu lado. Y no quiero decir con esto que tu esposo sí te va a entender y va a decir, sí, mi amor, está bien lo que tú digas. ¿Que esto? Sí, está bien. Sí, para no tener pleito contigo, ¿sale? A lo mejor puede suceder esto, para que no estemos ahí de la greña, está bien. Pero el consolador, hermanos, es alguien más allá, alguien que va a confortar tu vida, tu ser. Alguien que en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, donde las cosas son complicadas en tu vida y en mi vida como creyentes, tú vas a contar con Él siempre. Siempre. Eso me gusta lo que dice aquí este pasaje. Miren, leámoslo nuevamente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Hermanos, para siempre, hermanos. Para siempre. Lo vamos a tener para siempre. Y tú vas a decir, allá en medio del pecado, allá en medio de la maldad,
Sí, dice que el Espíritu Santo estará contigo para siempre, siempre en tu vida, en mi vida. Hermanos, es este consolador, hermanos, alguien que está a tu lado y te dice, ¿sabes qué? Échale para adelante, sigue sirviéndome pero oye, tengo estos pecados, vamos a seguir hablando de mí, ¿no? Tengo estos pecados, tengo esto. Pues el consolador te va a ir ayudando a que vayas, ¿qué? Mejorando tu vida como creyente, avanzando, a que vayas aprendiendo. Te va a consolar, aunque tu pastor no te entienda, a lo mejor tu pastor ni te va a entender. Ahí está mi oveja, ¿cómo es mi oveja así? ¿Sí? Les decía Chencho e Inés que me da ganas de hacer esa actividad de ovejita blanca y ovejita negra. No sé, si ustedes no lo conocen, un día lo voy a hacer. Los que ya lo han visto y lo conocen, un día vamos a ver ovejitas blancas y ovejitas negras. Vamos a ver si tú eres ovejita blanca o ovejita negra. Y esto es bien interesante porque esto nos motiva a que nosotros podamos tomar ciertas decisiones en nuestra vida, hermanos. El consolador llega a ser alguien que está a tu lado, cuidándote. Y hermanos, así es Dios. Dios cuidando tu vida, mi vida, para siempre, como dice aquí, para siempre estará con nosotros, el consolador, ¿sí? A lo mejor, Andrés, tu papá ni te va a entender, pero el Espíritu Santo va a ser tu consolador siempre. Siempre va a estar contigo, apoyándote. Julián, Dios estará contigo siempre, ¿sí? Y cuidándote, el consolador con nosotros, hermanos, con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros, consolándonos, ayudándonos, ¿sí? Yo me acuerdo en un momento de depresión que me cayó en mi vida, hasta que vino un pastor y me dice, ¿y no que el Espíritu Santo es tu consolador? Cuando me dijo así como cuando le metes una monedita algo y empiezan a caer los pesos, pues sí es cierto, el Espíritu Santo es el consolador de nosotros, es el que nos consuela en nuestra vida, el que nos da ese aliciente que necesitamos, hermanos. Y dice que estará con nosotros en la madrugada. Todos los días, hermanos. Si es para siempre, hermanos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando tú no hayas la puerta, cuando sientes que el agua de tus problemas o tus cosas ya te llegaron hasta acá, Él dice que será el consolador que esté contigo para siempre. Y te digo, a lo mejor tu pastor ni te entiende, tu hermano ni te entiende. Con quien te llevas bien, él sí te entiende a lo mejor. Pero el Espíritu Santo será tu consolador. Es el que te dará consuelo. Es el que te dará ayuda. En los momentos de dificultad estará contigo para siempre. Capítulo 16, por favor. Mismo de Juan. San Juan, capítulo 16. Por favor. Versículo 7. San Juan 16, 7, por favor. ¿Están ahí? En San Juan 16, 7. ¿Quieren leer ustedes, hermanos, por favor? San Juan, capítulo 16, versículo 7. Adelante, hermanos, si ya lo tienen. ¿Nos conviene? ¿Nos convenía esto, hermanos? ¿Que Jesucristo tuviera que ascender a los cielos? ¿Nos convenía esto a nosotros los creyentes? Sí, nos conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no estaría con nosotros para siempre. Para nosotros los cristianos, hermanos, el Consolador está con nosotros para siempre. Y cuando yo pienso en este Consolador, que es el Espíritu Santo, me dice, ¿sabes qué, Víctor? Mira, échale ganas, mira, las cosas van a ser complicadas, pero ¿qué crees? Al final de la carrera, tú vas a ver todo el poder de Dios, todo lo que Dios estará haciendo, hermanos, lo que Dios hará, ¿sí? Las personas que fueron salvas a través de tu vida. A lo mejor tú aquí les guiaste a los pies de Cristo, utilizaste y no sabes cómo, ¿sí? Pero Dios, hermanos, será ese consolador que esté con nosotros para siempre, como dice. Pero dice el Señor Jesucristo en sus palabras, pero yo os digo la verdad. ¿Creen ustedes que es verdad? Miren lo que dice Cristo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Lo creen, hermanos? ¿Creemos esto? Pero yo os digo la verdad, dice Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hermanos, desde el momento que el Espíritu Santo descendió
En aquel día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hermanos, el Espíritu Santo está para siempre en la vida y en el corazón de cada cristiano, de cada creyente que recibe a Cristo en su corazón y lo está, ¿qué? Consolando. Te digo, a lo mejor, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, pero el Consolador te va a consolar, te va a entender y va a entender tus pruebas, tus luchas. Lo que tú pasas como creyentes, como hijo de Dios, el Consolador estaría contigo para siempre, aún en los momentos de dificultad. ¿Ustedes creen que el Consolador, el Espíritu Santo, estuvo con los discípulos antes de su muerte, antes de que fueran sacrificados, antes que fueran quemados, antes que fueran aserrados, hermanos? Porque así les pasó a muchos de ellos. Fueron muertos a filo de espada, dice la Escritura. Y hermanos, el Consolador estuvo con ellos cuando estaban matando a Esteban, el primer mártir, ¿recuerdan? Allí en Hechos capítulo 7. Y dice que Esteban levantando, perdónales porque no saben lo. Estaba el Espíritu Santo con él, estaba en él el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo Esteban, hermanos. Si no, no diría esas preciosas palabras que son las mismas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Consolador estaría y está con ellos para siempre. Cuando estaban en la cárcel, ¿recuerdan? Los discípulos estaban ahí cantando y estaban orando. Y dice que vino un temblor y las puertas de la cárcel se abrieron, hermanos. El Consolador, hermanos, estaba con ellos para siempre. ¿Está con Pau allá en Chetumal, por allá en ese rumbo? Sí, hermanos, el Consolador está con nosotros para siempre, hermanos. Qué hermoso saber que contamos con alguien siempre, hermanos, aun cuando nosotros a veces pensamos que estamos solos, hermanos. Pero nunca será así. El Consolador estaría con nosotros para siempre. Hermanos, son 10 nombres importantes que tenemos aquí del Espíritu Santo. Vimos el espíritu de sabiduría y de conocimiento. Vimos el espíritu de la promesa. Vimos el espíritu de Cristo y de Dios. Vimos el espíritu del Consolador y el espíritu de gloria, hermanos. Ahí están los 5 nombres, hermanos, en los cuales tenemos el Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría y conocimiento, el espíritu de la promesa y el espíritu de gloria y el espíritu de Dios y de Cristo y el Consolador, hermanos. Hermanos, Dios va a cumplir sus promesas. Dios hará su voluntad en nosotros porque todos estos títulos o estos nombres que tenemos del Espíritu Santo son importantes para nosotros los creyentes. Entonces podemos continuar la carrera, podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando, pensando, hermanos, que ahora contamos con estos nombres que son importantes y que el Espíritu Santo está y mora y vive en nosotros los creyentes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en el cual, Señor, podemos pensar que estos nombres son muy importantes. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a continuar. Tenemos, creo que, algo más, ¿sí? Adelante, Timo. Te dejamos entonces en ti. Sí, hermanos, vamos a decir nuestros textos de memoria. No sé si alguien puede hablar a los niños, a ver si... Así rápido. Se van a pasar. Y mientras, hermano Sergio, repasamos nuestro texto de memoria. Entonces, hacemos y cantamos nuestro último canto y de ahí nos vemos hasta mañana. Nos quedamos los del discipulado. A lo del discipulado. Bien, hermanos, última oportunidad. A ver si lo tienen, ahora sí. Y vamos a repetirlo otra vez, versículo, una vez más. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién se llevó? Hay un gerente de una tienda grande. Debe prenderse, yo creo que, no sé, 100 precios quizás de artículos y todo, ¿no? Pero bueno.
cuesta trabajo aprender un versículo también. Bien. Entonces, repitamos una vez más y ahí lo dejamos para que va a quedar de tarea entonces para dentro de 8 días. Ya los que lo aprendieron, bueno, ya nada más de recordarlo para poderlo tener para ese día. ¿Sale? Una vez más. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Okay. Vamos a poner entonces a los niños para que lleguen. No van a pasar. Cantamos y nos vamos. Ok, salud. Vamos a entonar nuestro último canto de este domingo. Cuán grande es Él. Esa es una verdad, hermanos. Nuestro Dios es muy grande, hemos visto los atributos de Dios, que Él es omnisciente, omnipotente y omnisciente. Nuestro Dios es maravilloso, muy grande. Y entonces vamos a cantar cuán grande es Él. Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos miércoles de oración, viernes y sábado alabanza y domingo a las 10 y discipulados aquí de hoy.